Feliz sábado. Feliz sábado. Se ve que están en ayuno. Feliz sábado. Feliz sábado. Hermanos, feliz sábado. Bueno, Giovanni ya les explicó. Tuvimos un cambio de planes a última hora, literalmente. Íbamos a predicar en X lugar, pero a la final la bendición fue para acá. Así que muchas gracias una vez más por la bienvenida que siempre se acoge de parte de ustedes. Disculparán que a mí no me gusta llegar tarde, pero saben que estamos mañana votaciones, ya sin imaginar cómo está el tráfico y todas las circunstancias, bueno, en fin, pero aquí estamos, ¿ya? Y bueno, como todo se dio última hora, con los predicadores nunca nos hablamos, así que cada uno usó el tema que quiso, pero de manera increíble yo voy a complementar prácticamente una parte de lo que expuso Galo. Ya, yo el tema lo he llamado el falso profeta, Estados Unidos, el futurismo de los jesuitas. Yo aquí creo que nunca di un tema acerca del futurismo, ¿no? No, ya. Entonces tengo entonces, eso es un tema nuevo, ¿ya? ¿Cuántos conocen las profecías del futurismo? Alcen la mano. Los que han estudiado el futurismo y saben y conocen el futurismo. Nadie. La posición de lo que es, lo que mandan todo para atrás. Todo. El tercer templo de Jerusalén, el anticristo, los 7 años. No, nunca han escuchado, han estudiado, ¿no? Ya, perfecto. El rapto secreto, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. El falso profeta. Nosotros sabemos quién es el falso profeta. Vamos a la Biblia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Galo ya explicó esta parte. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Escúchenme bien. El meollo de la cuestión profética en el tiempo del fin es una cuestión de adoración. Quédense con eso aquí en la cabeza. Métanse en esto bien aquí en la cabeza. Todo el trasfondo de esto es una cuestión de adoración. ¿Y esto viene desde cuándo? Desde el principio, desde el jardín del Edén. ¿Era una cuestión de adoración, sí o no? Claro que sí. ¿A quién le haces caso? ¿A Dios o a Satanás? Dios, ¿qué dijo? Este árbol sí, este no. Satanás, ¿qué dijo? Este árbol sí, este no. ¿Verdad? Es una cuestión de a quién hacemos caso, ¿verdad? Una cuestión de adoración. Todo el trasfondo es una cuestión de adoración. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cuál es esta bestia que hace estos milagros, entre comillas? No vamos a ampliar todo esto ahorita, pero vamos a tocar una parte. Son los Estados Unidos. Cuando ustedes escuchan, hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿a quién les recuerda? ¿A qué profeta les recuerda eso? Elías. Para entender solamente este pasaje bíblico tendríamos que estudiar toda la historia de Elías. No lo podemos hacer en este momento, pero yo sé que ustedes conocen la historia. Elías hizo una gran reforma dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Galo ya lo expuso. Ya lo expuso. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? Está haciendo básicamente, escúchenme bien, lo mismo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Tendríamos que estudiar la historia a fondo, no lo podemos hacer ahora. ¿Qué dijo Elías? Si Dios es Dios, servidle a Él. ¿Y si es Baal? A Baal. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué está comenzando a hacer? Está poco a poco formando la imagen de la bestia. Siguiente diapositiva. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, a los presidentes, a los poderosos de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ya estudiaremos algún día el Armagedón. Todo se está preparando para el Armagedón. Tanto que sea una batalla espiritual como física, eso ya lo veremos en otros temas, ¿ya? Pero obviamente todo eso tiene un trasfondo espiritual. Obviamente que van a haber conflictos. No estoy diciendo que el Armagedón va a ser un evento pacífico. No. Va a haber también un trasfondo bélico. Pero todo el trasfondo es espiritual. Quédense ustedes con eso. No se olviden de eso, por favor, ¿ya?
Siguiente diapositiva, un profeta mentiroso. Entonces, miren, ¿el falso profeta quién es? Los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es un profeta sin una profecía? Aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la profecía del falso profeta? Eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? Vamos primero a leer unos pasajes bíblicos. Dice Isaías 9:15, dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la... Entonces, ¿hay profetas mentirosos? Claro que hay profetas mentirosos. ¿Cuántos hay? Por nombrar unos famosos, Nostradamus y otros más que por ahí se me van, ¿ya? ¿Hay profetas mentirosos? Claro que hay profetas mentirosos, ¿ya? Vamos a Oseas, textos muy conocidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué nos está faltando a nosotros? No dijo a ustedes, dijo a nosotros. A todos nos falta conocimiento. ¿Será que nosotros, aún en este tiempo, en esta fecha, que estamos aquí todos presentes, ¿será que aún tenemos nosotros una idea clara de lo que se viene? No. Estamos apercibiendo. Mira, está pasando esto, está pasando. ¿Qué irá a suceder? Pero ¿cómo estamos nosotros? Alerta, que eso es lo bueno. A diferencia de otros que ni siquiera despiertan. Bueno, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Yo te desecharé del sacerdocio. ¿A quién le están hablando? ¿Nosotros no somos real sacerdocio de Dios? Mucho cuidado. Qué pena, lo digo así, qué pena que hay iglesias y hay adventistas que desechan el conocimiento. Que dicen, no, eso falta, eso está por verse. Eso es cosa de los disidentes. Esas son teorías de la conspiración, ¿verdad? Así dicen nuestros pastores. Bueno, en fin. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Se ha olvidado la ley de los 10 mandamientos? ¿Se ha olvidado la solemnidad del sábado? Bueno, en fin. También yo me olvidaré de tus hijos. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras versiones dice se descarría. ¿Ya? ¿Hasta dónde vas tú descarriado? Imagínate, no sé cuántos de ustedes alguna vez han subido un caballo, pero bueno, cojamos una motocicleta o un carro y se perjudica el volante. Y vas a 60 nomás, no vas a 90 ni a 120, vas a 60 nomás. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ya? ¿Se imaginan en esa situación? Ya es más o menos lo mismo. 1 Tesalonicenses 5:19-21 dice, no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Miren en qué contexto lo dice. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retenedlo. Ya. Ahorita ustedes ya lo escucharon a Galo, me van a escuchar a mí, van a escuchar a otros predicadores. Pongan mucha atención a lo que se viene. Ahora, siguiente diapositiva. Y aquí viene lo interesantísimo. Lo interesantísimo. Galo ya expuso una parte, yo voy a ponerles otra cara de la moneda. ¿Ya? Como les dije, no hablamos de los temas que vamos a dar, pero Dios dirige las cosas. Estados Unidos tomará el control de la franja de Gaza, promete Trump tras reunión con Netanyahu. Esta es la primera reunión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con un líder extranjero desde el inicio de su segundo mandato. O sea, la primera persona extranjera, el primer presidente extranjero de un país con el cual se reunió Donald Trump, ¿quién fue? Netanyahu. Este señor es presidente de Israel. Primer ministro, gracias. Primer ministro de Israel. ¿Por qué tanto énfasis con Israel? ¿Qué será que tiene Israel, no? Siguiente diapositiva, un poquito más vamos ampliando la noticia. Trump sostiene que Israel cederá a Gaza, a Estados Unidos, después de haber expulsado a los palestinos. ¿Qué dice Donald Trump? Dice que una vez que ya se expulsa a los palestinos, ellos van a tener el control de la franja de Gaza. ¿Por qué? Dicen que ellos van a hacer una nueva infraestructura, lo van a reconstruir todo. ¿Qué medio? Disculpen la expresión, medio tonto. Después de que mandaron misiles hasta decir basta para destruirlo todo, ahorita lo quieren volver a reconstruir todo. Bueno, en fin, una incoherencia, ¿ya? Pero ellos dicen que van a estar en la posesión de la franja de Gaza porque obviamente ahí hay una cuestión de recursos económicos, pues ahí esa área es rica en petróleo, en gases, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, una noticia vieja, siguiente diapositiva.
Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén ajeno a las protestas. Justamente en el primer mandato de Donald Trump, él hizo algo muy interesante. Él reconoció a Jerusalén como puso una embajada, mejor dicho, de Estados Unidos en Jerusalén, reconociendo que básicamente es la capital de Palestina, ¿ya? Básicamente. Eso le estaba dando un apoyo a ¿quién? A los judíos, a Israel. El yerno de Donald Trump, ¿de qué religión es? Es judía. Y su hija obviamente también se hizo al judaísmo. Ya, esto es mega súper interesante. Ustedes quizás aún no aperciben lo que se está por venir. Siguiente diapositiva. Aquí vamos. Los pastores, obviamente del mal llamado mundo protestante, creen que Trump es el nuevo Mesías, el Ciro bíblico moderno. Y esta noticia no es vieja, es del 5 de febrero del 2025. Eso ya pasó en su primer mandato. Y otra vez están diciendo, él es el Ciro moderno. ¿Por qué lo comparan con Ciro? ¿Qué hizo Ciro con el pueblo de Israel? Lo liberó. Hizo el mandato para la restauración. Ya eso. Él fue el que facilitó la reconstrucción, por así decirlo, del templo. ¿Qué quieren los judíos desde hace ¿Por qué quieren el tercer templo? Para que venga el Mesías. ¿Qué Mesías? Por ahí va el asunto. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Se acuerdan con la temática que hicimos aquí de Donald Trump? Sí se acuerdan, ¿no? Y se acuerdan las imágenes finales que yo puse de la casa de Donald Trump, su departamento humilde. Una persona muy extravagante. Y esta semana yo estaba con la Steffi en Quito. Y nos entramos. A mí me gusta entrar en las iglesias católicas por fines investigativos. Y aquí ustedes pueden ir, todos han visto las iglesias como son aquí, de ostentosas, llenas de oro. Y le digo, mira, igualita que la casa de Donald Trump. Como que por ahí va el asunto, ¿no? Ya, pero bueno, eso es otro tema más profundo, ¿ya? ¿Quién es el nuevo Mesías, el rey Ciro bíblico? En la época de Jesús, habían judíos que pensaban que creo que era Augusto César, que él era el Mesías en la época de Jesús. Si no mal recuerdo era Augusto César, pero ellos pensaban que ese era el Mesías. La historia siempre se repite y nunca me cansaré de decirles eso. Un pueblo que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Por eso es tan importante conocer la historia. Entonces, ven la historia, ven el futuro. Es así de simple. Ahora miren, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos viendo bien rápido porque el tiempo es corto, ¿ya? La historia de Jerusalén. ¿Cuál es el énfasis de todo el mundo religioso? Jerusalén. Si ustedes hablan con los evangélicos, Jerusalén. Hablan con los anglicanos, Jerusalén. Hablan con los luteranos, todo el mundo, Jerusalén, que Jerusalén es el pueblo de Dios. Yo voy a hacer una explicación rápida. ¿El pueblo de Israel es el pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Dios lo escogió. Ya, Dios lo escogió, pero ¿por qué ya no son el pueblo de Dios? Rechazaron al hijo de... Aquí hay muchas personas que son padres, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes van con su hijo a un centro comercial y le dicen a usted en la puerta, usted puede entrar, pero su hijo no? ¿Cuántos de ustedes dijeran a su hijo, sabes qué, espérame, yo ya vengo? Yo sí puedo entrar. No, ¿cómo? Si mi hijo no entra, no entro yo, ¿verdad? Entonces fue lo mismo con Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó al hijo de Dios. ¿Rechazaron a quién? A Dios. Mataron al hijo de Dios y a todos los profetas que les mandaba, básicamente a todos, casi a todos. ¿Ya? Entonces ellos ya no son el pueblo de Dios. ¿Cómo se pueden llamar el pueblo de Dios si rechazaron a Dios? Es como ¿cómo puedo yo decir que soy hombre si yo digo que me visto como mujer y me pinto y todo? No, pues yo no soy hombre, soy otra cosa. Ya estoy rechazando mi hombría. ¿Me hago entender? Ya, básicamente es lo mismo. Entonces ellos, ¿cómo pueden ser el pueblo de Dios? No son el pueblo de Dios, lo fueron, pero ellos desecharon esa bendición. Ya, entonces... Bueno, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Vamos a la historia de Jerusalén. Esto es un poco largo, voy a resumirlo así rapidito. Jerusalén, la ciudad de paz. No se sabe a ciencia cierta cuándo se fundó, pero se menciona en la Biblia por primera vez en Génesis 14, 18, 20, justamente cuando aparece Melquisedec, rey de Salem. Es la primera vez que se la menciona. En ese tiempo se llamaba Salem. Después se le agregó Jerusalén, que es ciudad de paz. ¿Ya? Muy bien. Sigue. Después a lo largo de la historia, Jerusalén es habitada por los pueblos paganos y a su vez reconstituida por los israelitas. Todo esto, bueno, ahí están los pasajes bíblicos, no los voy a mencionar. ¿Ya?
¿Qué más? Cuando David la convierte en capital de Israel es cuando llega a tomar más importancia en la historia. O sea, no es que Jerusalén desde siempre fue la ciudad de Dios, sino que tuvo un proceso, a la final fue adoptada por David, por así decirlo, quizás por cuestión estratégica o lo que sea, y ahí se hace por primera vez la capital del reino de Israel. Después de David, reina Salomón, su hijo, quien construye el primer templo de Jerusalén y a su vez el más glorioso que alguna vez se levantó en la historia. ¿Ya? Cuando el reino se dividió en el norte y el sur, Jerusalén perdió mucha de su importancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el reino del norte se vio con el reino del sur, los del norte dijeron, oye, como que todos se van al sur por el templo. ¿Sabes? Que hagámonos por acá unos becerritos por aquí para que la gente antes de irse por allá digan, ¿sabes qué? Como que el camino está muy largo, quedémonos, adoremos aquí a Dios y listo, ¿no? Si se acuerdan la historia, ¿ya? Esa es la historia, entonces ya no tuvo tanta importancia. Pero en fin, después de la división del reino, sufrió muchos saqueos. Y bueno, esa es otra historia bien larga. Seguimos la siguiente diapositiva. Solo se menciona unas pocas reconstrucciones a lo largo de casi 2 siglos, ahí están los pasajes bíblicos, después de esta larga historia de apostasías y reformas, porque ustedes vayan al libro de los jueces y al libro de los reyes, y están un día con Dios, otro no, y así ya, etcétera, etcétera. Después de esta larga historia de apostasías y reformas, y más apostasías que reformas, llega un terrible desenlace para Jerusalén y su templo, ya que llega Babilonia y la saquea. Pues fueron 3 asedios que se llevaron contra ella. El primero fue en el año 605, es que justamente cuando sale el profeta Daniel. El segundo fue en el 597, el tercero en el 586 antes de Cristo estamos hablando. Y en esos 3 asedios la ciudad quedó totalmente destruida y su templo de igual manera. Aquí es cuando se pierde el arca del pacto. También esto es algo muy importante. En estos saqueos, más que seguro fue en el primer exilio, es que el arca del pacto se pierde en la historia. Según Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado adventista, él encuentra el arca del pacto. Según él, está debajo de la cruz de Cristo, en el monte de la calavera. Y ahí está hasta que algún día Dios quiera sacar el arca, que eso quizás sea muy pronto, ¿ya? Algunos creerán en Ron Wyatt, otros no. Bueno, eso es cosa de cada quien, ¿ya? Entonces el arca del pacto está perdida, ¿ya? Supuestamente. En fin, luego de que se cumplieron los 70 años de exilio que tuvo que sufrir y que estaba profetizado, pudieron volver los deportados, ¿no? ¿Se acuerdan los 70 años? Bueno, porque 70 años pasaron en Babilonia. Y de ahí viene justamente la historia de Ciro y todo eso. Inmediatamente comenzó la reconstrucción, pero con muchas dificultades. Toda la historia está en el libro de Esdras. Y después de su reconstrucción, nos quedan aproximadamente 250 años de silencio, según Flavio Josefo, que son los historiadores de esa época que dan más detalles, porque eso lo que son profetas bíblicos ya no hubieron básicamente. Entonces por ahí nos quedan algunas cuestiones históricas, ¿ya? Después de la construcción del muro que llevó a cabo el profeta Nehemías. Más tarde en la historia el Imperio Romano llega al poder mundial según la profecía de Daniel 7 y parte de sus murallas son derribadas en el año 63 antes de Cristo. Seguimos antes de Cristo. Luego el templo es saqueado en el año 54 antes de Cristo. Después es capturado por Herodes, y aquí entra Herodes en la escena, el Grande, en el año 37 antes de Cristo, y la comenzó a reparar y a adornar, cuyas reconstrucciones se finalizaron en el año siguiente, diapositiva, en el año 64, solo 2 años antes del estallido de la guerra judía contra los romanos, ¿ya? Entonces, miren, es interesante, solamente faltando aproximadamente 6 años antes de que se destruya el templo, ya en el año 70, es que se termina totalmente de reconstruir el templo de Nehemías o el templo de Herodes. Lo llamaron el templo de Herodes, ¿por qué? Porque Herodes le invirtió muchísimo al templo porque él quería ganarse al pueblo, porque él no era tan judío, entonces, y también era un canalla. Entonces era tan sinvergüenza, me acuerdo, dice la historia que los sacerdotes no le dejaron tumbar el templo antiguo hasta que traiga todos los materiales para reconstruir el nuevo, porque ya lo conocía, ¿ya? Entonces miren, faltando tan poco para su destrucción, recién se termina el templo. Esa es la historia, ¿ya? Muy bien. En el año 66 después de Cristo se desató la rebelión contra Roma y Jerusalén fue el escenario de un gran derramamiento de sangre. Los judíos y los gentiles se comenzaron a masacrar mutuamente hasta que toda apariencia de orden y gobierno hubo desaparecido. En el año 66 después de Cristo, Cestio Galo marchó contra Jerusalén, pero por alguna extraña razón que hasta el día de hoy se desconoce, él se retiró con sus tropas, dejando a los judíos con una aparente victoria y un breve triunfo. Todos conocen la historia del primer capítulo del conflicto de los siglos. En el año 70 después de Cristo, en abril específicamente, llegó Tito con 80,000 soldados, mientras en Jerusalén 3 líderes se peleaban por el dominio de Jerusalén, los cuales eran
Juan de Gischala, líder de los celotes. El segundo era Simón Bar Giora, un líder de los merodeadores. Y el tercero era Eleazar, hijo de Simón. Todo este conflicto duró 5 meses y en agosto del mismo año, del año 70, Jerusalén fue destruida por completo según la profecía de Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego se recuperó parcialmente y lentamente, pero cuando el emperador Adriano la comenzó a reconstruir como una ciudad gentil, los judíos se levantaron en una nueva rebelión bajo Bar-Kokhebas en el año 132 después de Cristo. Aquí ya han pasado algunos años desde su destrucción, que fue aplastada en el año 135. O sea, la rebelión duró más o menos 3 años. Se reanudó la reconstrucción después de aplastar la rebelión y los judíos fueron proscritos de ella. Entonces ahí se les pone una censura a los judíos y les dicen: ustedes ya no pueden entrar. ¿Ya? Siguiente diapositiva. En el siglo IV, los cristianos se establecieron en Jerusalén y llegó a ser parcialmente una ciudad cristiana. Ya, miren, escuchen, si se dan cuenta toda la historia que tiene Jerusalén. Yo sé que hay partes que van entendiendo y otras que no, pero es para que se hagan una idea de qué tan largo es este conflicto que viene trayendo Jerusalén. Ya, nada más. Seguimos. En el año 326 después de Cristo, Helena, madre de Constantino, edificó una iglesia en el Monte de los Olivos y Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el año 333. Interesante el año. Y la proscripción de los judíos también fue levantada en ese tiempo. Entonces a los judíos dijeron: bueno, ya saben, ya pueden entrar, ¿no? Porque Constantino era como el Papa Francisco. Ya, háganse una idea. Con eso les digo todo. Ya, el Constantino era básicamente el Papa Francisco de esa época. Seguimos. En el año 614 DC, los persas bajo Cosroes II tomó Jerusalén, destruyó la iglesia del Santo Sepulcro. La ciudad fue reconquistada 14 años más tarde por el emperador romano Heraclio y luego tomada por los árabes. Este dato es interesante, bajo Omar en el año 638, y desde ese tiempo ha estado mayormente bajo el gobierno musulmán. Entonces, ¿desde cuándo los musulmanes están en Jerusalén? Más o menos desde el año 638. Llevan más o menos 1400 años ahí. Quédense con eso. ¿Cuánto tiempo llevan los musulmanes ahí? Más o menos 1400 años. Llevan un montón de tiempo. ¿Ya? El lugar donde era el templo se convirtió en el Domo de la Roca, siendo este uno de los 3 lugares más sagrados del mundo musulmán, que en el año 1077 la tomaron los bárbaros turcos, y en ese periodo maltrataron mucho a los cristianos, haciendo que toda Europa se levante indignada. El resultado fueron las cruzadas en el año 1099. Jerusalén fue conquistada y se estableció el reino cristiano durante 88 años, ¿no? Y de ahí vienen las famosas cruzadas. En 1187, Saladino, sultán de Egipto y Siria, tomó la ciudad y comenzó a reconstruir. La siguiente diapositiva. Sus fortificaciones, y por 2 breves periodos Jerusalén fue restituida a los cristianos, primero en 1229 y otra vez en 1243, pero un año más tarde fue tomada por los turcos. Luego cayó en manos de egipcios y en 1507 fue conquistada por los turcos otomanos, que la retuvieron hasta 1917. Y hay una película que se llama El Reino de los Cielos, o Cruzados también se la conoce. Ahí explico un poquito esta historia para que ustedes la vean. No es tan históricamente fiel a la historia, pero sí se pueden hacer una idea más o menos de cómo fue todo este conflicto de los cruzados, los turcos, y bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? El Reino de los Cielos se llama esa película, pueden verla. Estuvo bajo el mandato del gobierno británico desde 1923 hasta 1948, estamos ya en la época moderna, y fue su capital durante la Guerra Judío-Árabe. En 1948 hasta 1967 la ciudad estuvo dividida y al final la parte principal de Jerusalén moderna, fuera de los muros, mayormente al oeste de la antigua, se convirtió en la capital del Estado de Israel. En 1967, como resultado de la famosa Guerra de los 6 días, Jerusalén fue reunificada y el barrio judío dentro de la ciudad antigua fue reconstruido y repoblado por judíos. ¿Listo? Es toda una historia muy larga. Hemos cubrido casi 2000 años de historia, sí, ¿no? Pero esto solamente es para que se hagan una idea, vuelvo a insistir, de todo lo que ha pasado en Jerusalén y sigue pasando y va a pasar. Los arqueólogos han escrito que tiene más o menos unos 22 fundamentos de la ciudad de Jerusalén, o sea que tuvo como 22 a 24 ataques. Ya, gracias. Y creo que se quedaron cortos. Siguiente diapositiva. Bien, y aquí la historia se pone ya interesante. Volvemos al mundo, a la época presente. Declaración de la independencia del Estado de Israel. Les resumo esto rapidito.
La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra que estamos viendo ahorita, la Tercera Guerra Mundial, han sido provocadas. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial fue con la intención de derribar la monarquía, ¿ya? Sobre todo los zares de Rusia, que eran los reyes de Rusia. Por decirlo nosotros así, rápidamente, haciendo una larga historia corta. La Segunda Guerra Mundial fue justamente para que los judíos puedan volver a Israel. ¿Qué fue lo que se hizo? Fácil, se cogió a un medio loco llamado Hitler, ya se le dio ciertas órdenes, que sabemos que los católicos estaban detrás de los nazis, ya los jesuitas específicamente hablando, y pues él hizo la guerra a los judíos. A la final, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones del mundo, ahí se establece justamente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ya, y gracias a la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para llevar las cosas más en paz, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas? Paz y seguridad. Ya, eso también aparece en la Biblia, ustedes saben dónde. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, miren, se forman las Naciones Unidas y dicen, pobrecito el pueblo de Israel, ¿a dónde va a ir? Si lo sacaron de todos los países, ¿a dónde los mandamos a Israel? Digo, a los judíos, perdón. Adivinen dónde los mandaron. A Palestina, a Israel. Dijeron, bueno, como la tierra alguna vez fue de ellos, vamos a dividirla en dos. Y ahí vamos a hacer que lleguen. A ustedes, los que tienen una casa, ¿cuánto de ustedes les gustaría compartir su casa con una familia de extraños? Alcen la mano. Los que dijeran, yo sí. Acá hay uno. Nadie quisiera hacer eso. ¿O qué tal si diera un decreto el presidente diciendo de que va a permitir la entrada de 5 millones de migrantes de X nacionalidad? No voy a decir nacionalidad para no herir aquí a nadie. Salen los sionistas. Un partido... Ya esa es otra historia más larga, dejémosla ahí nomás. Entonces, mire, eso fue lo que se hizo en Palestina. ¿Cuántos años tenían los musulmanes en Israel? Prácticamente 1400 años, entre idas y venidas. Y ahora de la nada vienen los judíos, ¿y qué dicen? Denle la mitad del territorio. Y eso es lo que se hace, y ahí está, no les voy a leer. Ya, ahí está cuando se da eso. Y desde ahí hasta hoy en la actualidad, ¿cómo viven ahí? Siguiente diapositiva. Miren, ahí está, Palestina o Israel en 1946, antes de 1948 cuando se dividió. Esto ya fue en 1947 cuando se dividió Palestina con Israel, los musulmanes con los judíos, podríamos decirlo así. Esta era la idea. La segunda imagen, ahí tenía que quedar el mapa. Pero ¿qué dijeron los judíos? No. Toda la tierra es nuestra, por derecho. Y esto es en 1967, después de un par de guerras. Esto es más o menos, esta imagen es del año 2010. Y esta es la famosa Franja de Gaza. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahí. Así es como está ahorita hoy en la actualidad de Israel. Miren, en lo azul, territorio controlado por los palestinos. Todo eso que está de azul es lo que está controlado por los palestinos. Eso que está ahí de azul, esto de acá que dice Franja de Gaza, aquí ahorita es la guerra, en la famosa Franja de Gaza. Ellos quieren el control de eso, pero bueno, ya sabrán por qué. Y pues, ¿por dónde está más o menos el templo? Está más o menos por aquí, que eso también ya les falta expulsarlos. Y es interesante, es muy estratégico también ellos que se tomen la Franja de Gaza, porque ahora por dónde tienen entrada y salida los palestinos, los musulmanes. Ya les cortas la entrada al mar, ya... ¿Cómo haces para que algo llegue a la mitad del país? Ya no hay por dónde. Es como imagínense en el Ecuador se quedara sin la costa. ¿Y por dónde metemos los barcos? No es que X país se apoderó de la costa, hay que pagarle impuesto ahora a ese país. Y si es que nos deja pasar ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Hay su estrategia detrás de todo eso. Ustedes, si controlan la Franja de Gaza, controlan básicamente todo. Ya, los que se quedan en el medio ya no son mucha molestia, sinceramente. ¿Ya? Este es el mapa de hoy en la actualidad de Israel. Y esa es toda la guerra que se está librando ahí. Pero ¿por qué tanto énfasis en Israel? ¿Por qué Donald Trump está tan empeñado con Israel? ¿Por qué los musulmanes, los judíos, el mundo protestante está tan empeñado con Israel? Y aquí viene algo que nunca han escuchado ustedes en ninguna iglesia adventista, porque esto obviamente no se predica. Y siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la profecía del futuro. Y yo quiero que cuando ustedes escuchen esto, vayan entendiendo qué es lo que posiblemente va a suceder. Hay una gran posibilidad, escúchenme bien. Nosotros estábamos hablando del falso profeta. ¿Cuál es la profecía del falso profeta?
A eso vamos ahorita. Vamos a ver la profecía del falso profeta. La historia. Bueno, voy a saltarme un poquito esto. Vamos a hablar del futurismo y el preterismo. El futurismo inventado por los jesuitas. ¿Ya? El preterismo también. Entonces, los que no querían creer que el anticristo iba a venir en el futuro, dijeron, bueno, cree que ven en el pasado, ¿verdad? Incluso a los pastores evangélicos se les enseña el preterismo, Steffi, ¿verdad? En los seminarios el preterismo. El preterismo, pero en las iglesias se enseña vuelta el futurismo. Pero bíblicamente sí te van a decir que en la Biblia dice que vendrán muchos anticristos. Sí, a eso vamos ahorita. Ahí vamos a eso ahorita, ya. Pero ¿quiénes fueron los que inventaron todo esto? Los jesuitas. Entonces, ¿qué están enseñando? ¿Qué está enseñando el mal llamado mundo protestante? La doctrina de los jesuitas. Por eso se llama el protestantismo apóstata. Gracias. El protestantismo apóstata o el mal llamado mundo protestante, como podemos decirlo también nosotros. Seguimos la siguiente imagen. Vamos a saltarnos todo esto para ganar tiempo, ¿ya? Para entender la teología del futurismo tenemos que entender algo sumamente clave, y es que para ellos el libro de Apocalipsis es cronológico en exactitud del capítulo 1 al 22, o sea, es lineal, ¿ya? Es todo el libro de Apocalipsis se cumple desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, así, en línea recta, ¿ya? Esto marca una diferencia abismal entre su teología y la nuestra como adventistas del séptimo día, ya que nosotros la vemos de una manera en forma de quiasmo, ¿no? Pero eso no vamos a explicar ahorita. Entonces, solamente para que se hagan una idea. Por ejemplo, ellos hablan de las 7 iglesias. Ellos dicen que las 7 iglesias ya se cumplieron. Que ahorita estamos entrando en la época de los sellos, dicen ellos. Ahorita nosotros, ¿qué decimos de las 7 iglesias? Nosotros somos la Odisea y las 7 iglesias han cumplido a lo largo de la historia. Porque nosotros, ¿qué método utilizamos nosotros? El método historicista. Nosotros vemos cómo la profecía se va cumpliendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Y nosotros podemos empezar, literalmente se puede hacer, desde Adán y Eva hasta después del milenio. Toda una línea profética ininterrumpida. Se puede hacer eso. Claro que eso es un estudio bien profundo, ¿no? Seguimos la siguiente diapositiva. Ahora miren, les voy a tocar solamente 10 puntos de la teología del futurismo. Solamente 10 puntos. Cómo ellos ven el libro de Apocalipsis, ahorita vamos a entender, ¿ya? Y nosotros entendiendo esto, vamos a poder entender todo lo que se puede estar viniendo. ¿Sí? Vamos a eso. El falso profeta. ¿Qué entienden ellos como el falso profeta? Primero aparecerá el falso profeta, que es una persona física, quien se encarga de preparar al mundo entero para la aparición del anticristo. Hay incluso películas, y esto es interesante. Hollywood, las películas que hace respecto a Apocalipsis toman la doctrina del futurismo. ¿Y cuándo Hollywood nos ha dicho la verdad? Ya, ellos están adoctrinando a las masas. Eso es Hollywood. Hollywood tiene sus propósitos, pero oscuros, ¿ya? Y ellos adoctrinan a las masas con él. Y hay películas, incluso hay una película que la hace Nicolas Cage, que es un actor muy famoso, que también habla del rapto secreto y todo eso. Hay una serie de películas que son de 3 partes, en las cuales se muestra todo esto que yo les voy a poner aquí, ¿ya? Y recientemente, ahorita en cine, se está estrenando una película que se llama, creo que Apocalipsis o algo así. No le he visto, pero ya me imagino lo que trae. Y si nosotros hablamos también incluso una de las películas más famosas de la historia cristiana, La Pasión de Cristo. ¿Qué tan bíblica es esa película? Véanla de nuevo. Y la que se viene, van a ver una segunda parte. Ahí se lo vi incluso a Jesús descendiendo a los infiernos. ¿Se han visto el tráiler? Mirarán. ¿Ya? ¿Realmente Jesús descendió a los infiernos cuando murió? Bueno, ese es otro tema. Ya. Hollywood utiliza mucho sus películas para adoctrinar. Y ellos tienen muchas películas que hablan de esto, ¿ya? Del rapto secreto y todas esas cosas. Seguimos. Como decía, entonces, según la teología futurista, el falso profeta es un ser físico que va a preparar el camino al anticristo. Dicen que posiblemente va a ser un político influyente que va a preparar el camino para el anticristo. Desde aquí, ¿usted a quién les está sonando esto? Puede ser, no lo sé. Pero por ahí se va dando medio formita a la doctrina del futurismo. Seguimos leyendo.
para la aparición del anticristo. Engaña haciendo grandes milagros, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra. Él unificará a todas las religiones del mundo y de igual manera a todas las naciones del mundo en un gobierno mundial. A su vez, él hará posible la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Hará poner la marca de la bestia, el cual es un chip que va a venir en la mano derecha o en la frente, según ellos, a todos los seguidores del anticristo. Y de esta manera dejará todo preparado para el gobierno del anticristo y los 7 años de tribulación. ¿Quién encaja en este perfil? Parece que por ahí va la cosa. Vuelvo a insistir, yo no estoy poniendo aquí nada. Esto todo es doctrina. Yo saqué incluso toda esta información de sitios web de pastores evangélicos y todo eso. Yo estudié bastante esta cuestión. Y yo cuando iba estudiando, yo hice este tema en el primer mandato de Donald Trump. Y yo ese video lo subí. Yo hice este tema en el primer mandato de Donald Trump, pero lastimosamente no lo pude grabar en esa época, sino lo grabé ya después de que Donald Trump salió. Y incluso yo en el video que yo tengo, que se llama se reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, creo que se llama, algo así se llama el tema que yo digo en el video cuando estaba Joe Biden en la presidencia, si Donald Trump vuelve otra vez a la presidencia, ojo al piojo, porque yo ya pronosticaba que Donald Trump iba a ser otra vez presidente. Ya, lo dije por ahí en un par de videos con años de antelación, no porque sea profeta, sino que el que entiende la profecía ya se da cuenta de lo que se viene. Ya, des en cuenta quién entra en el perfil del falso profeta. Bueno, vamos, seguimos. El tercer templo de Jerusalén. Será el falso profeta el que ayudará a terminar la construcción del tercer templo de Jerusalén. Pero también se cree que será el anticristo quien lo construye. O sea, tanto va a ser el falso profeta o puede ser el anticristo el que termine de construir. Puede que el falso profeta inicie la construcción y venga el anticristo y la culmine. Ya, eso es lo que se está creyendo. Siguiente diapositiva. ¿Cómo preguntar algo? Claro, por favor. Si supuestamente los protestantes de Estados Unidos están apoyando, según la teoría que estás aplicando, de que Donald Trump va a ser el Ciro o la persona que va a apoyar, pero según estas profecías futuristas están analizando que va a ser eso un anticristo. Cuando se den las dos posiciones y se junten las dos posiciones filosóficas complementarias, ¿qué va a pasar? ¿Van a decir es anticristo o es nuestro? Ya, esa es la cuestión. ¿Qué están diciendo ahorita de Donald Trump? Gracias, hermano, muy buena pregunta. ¿Qué están diciendo de Donald Trump? Ah, este es el Ciro. ¿Ya? Pero más adelante va a pasar algo que digan, ¿saben qué? No era Ciro. Este era el falso profeta que decía la profecía. Y van a cambiar de parecer. ¿Me hago entender? Y ya vamos a seguir analizando un poquito más, porque incluso aquí en el siguiente punto que habla del anticristo lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, toda esta profecía habla de que básicamente estos enemigos, el falso profeta, el anticristo, van a venir de manera camuflada, que van a engañar al mundo, pero en cierto momento se los va a descubrir y se los va a desenmascarar. ¿Ya? Seguimos con el tercer punto que dice el rapto. Este evento es el que anuncia el tiempo de angustia, o sea, 7 años. Ellos hablan de que el tiempo de angustia va a durar, ¿cuánto? 7 años. Y cuando sucede el rapto, ustedes comienzan a contar el tiempo. 7 años se comienzan desde aquí, ¿ya? En este suceso, millones de personas son llevadas del planeta Tierra de manera mágica. Simplemente desaparecen incluso frente a la vista de los que se quedan. Los que son llevados en este evento son las personas que aceptaron a Cristo de todo corazón y que confesaron sus pecados y se arrepintieron. De igual manera, muchos niños son llevados ya que ellos son inocentes. Y ahí están los pasajes bíblicos que ellos toman para defender justamente esta doctrina. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el anticristo. El anticristo, después del rapto, el anticristo hace su manifestación. O sea, escúchenme, supuestamente, según la doctrina del futurismo, antes de que aparezca el anticristo, ¡blum!, desaparecen todos los que son salvos, ¿ya? Entonces ya desaparecen todos los que son salvos y ahí se manifiesta el anticristo. Y escúchenme bien, quizás no le entendieron ustedes bien a Galo, pero eso es básicamente la idea de lo que se está preparando. Todo se está preparando. Solo se me viene con la manifestación de Alice Bailey. O sea, ¿sí ves? Se está uniendo los 3 espíritus de manera de rana, así suavito. Sí. O sea, yo estaba estudiando esto incluso con los chicos. Ya. O sea, el espiritismo está manifestándose el falso profeta y el catolicismo. Todo es para apuntar a la... Exactamente. Todo va cogiendo forma. Todo va cogiendo forma. ¿Ya? Seguimos.
Ya, mundial dice, ya, perdón. Después del rapto, el anticristo hace su manifestación, engaña al mundo entero. Eso es justamente lo que decía nuestro hermano Alfonso. No, ¿qué va a pasar? Justamente es eso, es un engaño. Y la gente dice, oye, fuimos engañados, ya después se van a dar cuenta, ¿no? Uniendo a todos en un gobierno mundial y una religión mundial, dirigida por él mismo. Firma un tratado de paz con los judíos por 7 años y ellos lo aceptan como su Mesías tan esperado. ¿Ya? Y ahí están los judíos siendo engañados. Entonces Donald Trump puede ser el falso profeta, puede ser el anticristo, o puede venir alguien más, que eso también ya vamos a verlo ahorita. No hay manera de predecir exactamente lo que se viene. Nosotros podemos simplemente especular con las cosas que se van presentando y con la evidencia que también se expone, ¿no? Pero asegurar va a ser así exactamente es un poco complicado. O sea, ponemos lo que podemos poner. Los 7 años de tribulación. Cuando el anticristo haga su aparición, empezará la tribulación de 7 años, en los cuales se cumplirán los 4 jinetes, porque las 7 iglesias ya se cumplieron, de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de iras. Pero estos 7 años están divididos en 2 partes de 3 años y medio. Y ellos justamente cogen el pasaje bíblico de Daniel 9:27 que habla de la última semana de Cristo y dicen, esto tiene que ver con el anticristo. No, pues nosotros sabemos que las 70 semanas están vinculadas ¿a quién? A Cristo. Y la última semana, sobre todo la última semana, el último periodo de gracia que tuvo el pueblo de Israel, en los cuales los 3 primeros años estuvo Jesús y en los otros 3 años y medio ya fue lo último y ahí se acaba con la muerte de Esteban y ahí se acaban las 70 semanas del pueblo de Israel. Y años después viene la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ellos cogen ese pasaje de Daniel 9:27 y dicen esto le pertenece al anticristo. Y desvinculan totalmente a la profecía de las 70 semanas. ¿Sí se dan cuenta qué astuto que es el diablo? Destruye para mí, la profecía más principal que hay en toda la Biblia. Porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. De la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿parte o no parte todo? Pregúntenle a cualquier estudioso de la Biblia. Sin esa profecía nosotros no tenemos ni principio ni fin. Es la única manera de seguir la línea cronológica es con la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Tú no entiendes eso, no entiendes ninguna parte de la profecía. Te pierdes totalmente en la historia. Y mire qué astuto es el diablo. Nos desvincula, deshace esa profecía. ¿Ya? Y además de eso la coge para sí mismo. La siguiente diapositiva. Los primeros 3 años y medio. En estos primeros 3 años y medio tendrá lugar los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y los 2 testigos de Apocalipsis 11. Para ellos los 2 testigos de Apocalipsis 11 son literales. Son 2 hombres vestidos como Juan el Bautista, con barbita y con una túnica así media viejita, que van a ir a Israel, van a estar en Israel predicando. ¿Ya? Y tienen incluso el poder de quemar a las personas que no le creen, literalmente hablando. ¿Ya? ¿Cuáles son los 2 testigos de Apocalipsis para nosotros? El antiguo y el... Ajá, perfecto. ¿Y quién es más? ¿Quién es más? Nosotros. Porque hay 2 características que se les da. ¿Pueden qué cosa? ¿Qué pueden hacer los 2 testigos? ¿Qué características tienen? Pueden convertir el agua en sangre. ¿Qué más también pueden hacer? Pueden destruir con fuego. ¿A quién nos recuerda eso? A Elías y a Moisés. ¿Qué características tienen estos 2? ¿Qué pasó con Moisés? Murió y resucitó y se fue al cielo. Y Elías fue llevado vivo al cielo. ¿A quién nos representa eso? A los que van a morir en el último tiempo y van a resucitar y a los 144,000 que no van a conocer la muerte. O sea, los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también son las últimas personas del tiempo del fin. Esperemos nosotros que vamos a dar el mensaje final. ¿Me hago entender? ¿Con qué nosotros vamos a dar testimonio? Con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí está la cuestión, pero eso es un tema un poquito más profundo para estudiar, ¿no? Pidámosle a Dios para ser parte de ellos, ¿sí? Pidámosle a Dios mucho para ser parte de ellos. La muerte de los mártires, la pelea espiritual, los mártires que finaliza con la expulsión de Satanás a la tierra para recibir las 7 copas de ira junto con los que no se salvaron. Es de destacar que en la primera etapa de los 3 años y medio, los que no hayan sido arrebatados tienen una segunda oportunidad para arrepentirse. Y cuando muera como mártir, la última persona que haya aceptado a Cristo de todo corazón terminarán los primeros 3 años y medio y empezarán los otros 3 años y medio. Y todo toman de la profecía de Daniel
9 y 27. Los 3 años y medio finales, después que hayan transcurrido los primeros 3 años y medio y mueran todas las personas que hayan aprovechado su segunda oportunidad, empezarán los últimos 3 años y medio finales en los cuales el anticristo, escuchen, aquí viene, se descubre el engaño, romperá su tratado de paz con los judíos, poniendo fin al sacrificio y ofrenda del grano que se estaba haciendo desde su reconstrucción. Haciéndoles guerra, ordenará que se haga una imagen de él y la pondrá en el tercer templo para que todo el mundo adore esa imagen. Se dará inicio a las 7 copas de iras, las cuales caerán sobre el anticristo, el falso profeta y Satanás, y a su vez sobre todos los seres humanos que vivan en ese entonces, ya que todos los que estén en ese momento estarán perdidos. Si se dan cuenta cómo es todo un ¿cuál es la palabra? Un desbarajuste a comparación de lo que nosotros entendemos. Si se dan cuenta, ¿ya? Incluso aquí dicen que es la imagen de la bestia para ellos, es una imagen que se va a hacer una estatua. Para nosotros, ¿qué es la imagen de la bestia? Justamente lo que estamos viendo y lo que presentó Galo, cómo el gobierno de los Estados Unidos básicamente está reflejando las ideas católicas que tuvo en los 1260 años de persecución y de jerarquía papal. Esa es la imagen de la bestia. Se están convirtiendo ellos en la bestia, básicamente. Casi un cordero. ¿Cómo hablaba el cordero? ¿Cómo qué? Como dragón. Si habla como dragón, entonces ¿qué es? Es un dragón, pues. ¿Ya? Es como, disculpen la comparación que voy a hacer. Hay hombres que se operan y se hacen pasar por mujer, ¿verdad? Pero, y si tú les ves y parece una mujer, pero algún ratito hablan y se les sale el... No ha sido mujer. Tal vez ya también se manifieste en las cuestiones políticas y de dirección que van con sus países. Con Herodes o con el Imperio Romano, recordemos que el dragón le dio autoridad a la bestia. ¿Ya? El Imperio Romano habla de política, geopolítica y de alianzas militares. Y muy bien. También tiene que ver con el faraón. Ya, el espíritu del faraón. El espíritu de ese dragón era de persecución y de... Muy bien, hermano. Muchas gracias por la acotación, hermano, ¿no? Pero bueno, eso ya es para enfatizar un poco más cuando estudiamos este Apocalipsis 3, ¿no? Entonces, miren, esa es toda la idea. Vamos a leer la última diapositiva, los últimos 3 puntos. El Armagedón, dice, el Armagedón es el suceso final de los 7 años de tribulación. Cuando los 7 años de tribulación estén por terminar, el anticristo trata de destruir por completo a la nación de Israel. Y dale con Israel. ¿Sí se dan cuenta por qué tanto énfasis con Israel? Israel es el meollo de todo, según ellos. ¿Ya? Por completo, ya, dice, reunirá un gran ejército para llevar esto a cabo. Toda esta guerra se desatará en las colinas del Valle Megido. Y cuando el anticristo esté prácticamente saboreando la victoria y los judíos estén bajo una gran presión, pues pareciera que ya están derrotados, es cuando aparece Cristo para librar a Israel y destruir al anticristo junto al falso profeta y a Satanás. ¿Ya? Según los pasajes bíblicos que ellos toman, ¿ya? El milenio, aquí, si no les ha parecido medio loco todo lo que les he dicho, escuchen lo que voy a leer ahorita. El milenio, ¿cómo va a ser el milenio según ellos? El milenio se inicia con el retorno de Cristo aquí en la tierra, o sea, la segunda venida de Cristo es para la tierra. Escuchen bien esto. Él llega con sus ejércitos para ganar la batalla del Armagedón. O sea, ellos, bueno, ya lo ponen como un poquito tipo película de ficción aquí, bueno. También vienen los llevados en el rapto. O sea, todos los que se fueron otra vez regresan. Yo no sé por qué, pero bueno. Y los que murieron en los 3 años y medio. El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago del fuego, mientras Satanás es atado por 1000 años en el abismo y restablecerá al pueblo de Israel en su tierra para disfrutar de 1000 años de paz. O sea, el milenio sucede aquí en la tierra. El milenio sucede aquí en la... Y eso incluso lo creen los satanistas. Los satanistas, si ustedes pueden investigar, ellos hablan de un milenio de 1000 años aquí en la tierra con Satanás. Hablan los satanistas. ¿La nueva era también? Sí, los satanistas, la nueva era, el mundo evangélico, todos hablan de 1000 años aquí en la tierra. Y de hecho el papado, ¿qué está tratando de hacer con el cambio climático? Tratar de arreglar el mundo. ¿Por qué no nos prepara mejor para la segunda venida de Cristo? Porque ellos no quieren la segunda venida, que ellos están a arreglar este mundo, según ellos, para vivir 1000 años aquí con Satanás, literalmente hablando. Escúchenme bien, el catolicismo, el satanismo, el nuevo orden mundial busca un reino de 1000 años aquí en la tierra.
literalmente hablando, en el cual Satanás va a gobernar aquí en la tierra. Y ellos creen que ese gobierno va a ser maravilloso, va a ser hermoso. Oigan, ustedes no tienen ni idea de lo horrible que puede llegar a ser eso. Y ahora voy a complementar algo de lo que estaba diciendo Galo en su tema. Todo se está preparando con esto de la IA y todo esto, justamente para establecer esto aquí. Ellos quieren traer a todo el infierno, por ser una palabra griega, aquí a la tierra, literalmente hablando. Esa inversión que está haciendo Donald Trump de 500,000 billones de dólares es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Va a costar más que el alunizaje en la Luna, va a costar más que la misma Estación Espacial Internacional. Solo se me viene que parece que el Producto Interno Bruto de Ecuador es los 700 millones, o sea, es con la inversión de un país nomás. Un país, ya es la inversión como de 2, 3 países siquiera. Ya, es una bestialidad de dinero que ellos quieren gastar. ¿Para qué? ¿A quién van a atraer? Los demonios. Y una de las mejores películas que ustedes pueden ver para entender esto es la de Terminator 2. Tal cual, de la 1 y la 2. Skynet, la inteligencia artificial que quiere destruir a la raza humana. Es que es así. Y vienen estas películas, ¿en qué años se hicieron? Por los años 90 se hicieron esas películas, 80, 90. Hace más de 40 años ya estaban diciendo lo que se venía. Porque ellos, estos planes, ¿ustedes creen que estos planes se les ocurra así de la noche a la mañana? Ellos planean con décadas, siglos de antelación. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Ya, y poco a poco nos van metiendo eso así. Por las películas, por las series, por lo que ustedes, por los dibujos animados, los videojuegos. Y ustedes, cuando sucede, ustedes ya están adoctrinaditos, ni se asustan. Estados Unidos va a invertir ni sé cuántos en la inteligencia artificial. Qué bueno. Y ni nos asustamos. ¿Por qué? Porque ya nos han metido eso aquí en la cabezota y nosotros estamos bien creídos, ya estamos ya bien dormiditos, bien adoctrinados, ¿no? Entonces miren, ese es el milenio según ellos. Y la parte final, después del milenio, Satanás será suelto y engañará a muchos de los que hayan nacido durante los 1000 años. O sea, en esos 1000 años aquí en la tierra también se van a reproducir. Y todos los que nazcan en esos 1000 años dice que van a ser engañados por Satanás. Una locura. Los juntará y tratará de atacar a Dios, pero entonces vendrá un juicio final de las naciones y del resto de los humanos y pagará a cada uno según sus obras, lo que será seguido por una existencia eterna y feliz. Y ahí se acabará todo, según el futurismo. Siguiente diapositiva. Y aquí ya vamos a ir tratando de culminar el tema. Todo se está preparando. ¿Ya vieron una parte con Galo? Ahora vamos a ver otra. Miren. ¿En qué año pasó eso? En 2014. Por primera vez en la historia, escúchenme bien, por primera vez en la historia, un papa fue al Muro de los Lamentos. ¿Por qué? ¿A dónde está llevándonos el énfasis? Eso fue una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco. Así como una de las primeras cosas que ha hecho Donald Trump, ¿qué ha sido? Hablar con el máximo líder de Israel, que están planeando ellos, ¿ya? Y bueno, todos vieron la noticia, vieron que llegó el Papa, se abrazaron las 3 religiones más grandes que era los judíos, los musulmanes y los cristianos, o los católicos, mejor dicho, ¿ya? En el Muro de los Lamentos. ¿Con qué énfasis? Ahora miren, vamos a explicar algo. Ya le expliqué brevemente más o menos la doctrina, siguiente diapositiva. La doctrina del futurismo, perdón. Esta noticia es un poquito vieja. Ha llegado un nuevo Mesías a Israel. Un sector de los judíos ortodoxos cree que sí. Hace unos añitos atrás, siguiente diapositiva, apareció este señor, que ya es de mi edad, básicamente. Ya tiene mi edad, más o menos, 33, 34 años tiene él. Ya, él se llama Judá Hizkiyahu ben David. ¿Ya? Así es el nombre de él, está en hebreo. Disculparon que yo no sé hebreo. ¿Ya? Entonces, y decían en la noticia, y esto en el mundo evangélico resonó, como ustedes no tienen ni idea, ¿ya? Decían que este es el Mesías. Y este es el que nos va a hacer el tercer templo, y es el que nos va a traer salvación. La cuestión es esta: si este es el Mesías, y después, vamos a exponerlo de una mejor manera.
Si viene alguien, vamos a decir que es este señor, o vamos a decir que es Donald Trump, vamos a decir que es Donald Trump, y lo proclaman como el Mesías, ¿ya? Y hace lo que hace el tercer templo de Jerusalén, y en eso descubren que ese no era el Mesías, sino que era el anticristo. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿será que lo van a reconocer como el anticristo o como el verdadero Cristo? ¿Sí se dan cuenta cómo es el engaño? Satanás va a poner un personaje haciéndose pasar ¿por quién? Por el anticristo, para que cuando venga él que digan, ese sí es él. Esa es la profecía del falso pro. Y qué interesante que Donald Trump esté tan enfatizado en toda esta cuestión de Israel. Podríamos... Pero hasta aquí ya él no sería No. el único, si hay algunos que han pasado. ¿Sí? El anticristo ya no sería el único anticristo. No, es que por eso mismo Mateo 24 que decía, verán Cristos, o sea, no es que es el único. Por eso es que nosotros no podemos decir, esto va a ser así exactamente. Puede ser este personaje, puede ser Donald Trump, pueda que aparezca alguien quizás que tenga una mejor relevancia, no lo sabemos. Pero vayamos entendiendo cómo va funcionando el asunto, cómo funciona la profecía del falso profeta. ¿Ya? Vamos entendiendo y ahí nosotros nos vamos a dar una idea de cómo realmente pueden llegar a ser los escenarios finales. Siguiente diapositiva. Y esto también es una noticia vieja, del 2014, ya tiene 11 años. Todo listo para construir el tercer templo de Jerusalén. Siguiente diapositiva. No les voy a leer todo, pero dicen que ya tienen hasta el arca del pacto. Claro que no la original, una réplica. Pero ya han hecho una arca de pacto. Tienen la menorá, tienen la mesa de los... Tienen todos los utensilios, los trinches, tienen los carbones, tienen hasta el incienso, tienen todo ya. Incluso por ahí ya se está hablando de la... Sí, tienen hasta la vaca, esta vaca roja. Dicen que ya tiene. Es una, para los que no saben, es una vaca que tiene que ser toda rojita. Máximo puede tener 2 pelos blancos. ¿En serio? Máximo 2 pelos blancos. No puede tener más de 2 pelos blancos porque ya no califica. ¿En serio? ¿En serio? Entonces los rabinos cogen a esa vaca y tal que la inspeccionan, creo que todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué es esa vaca tan importante? Porque es según la tradición judía, aunque la Biblia no lo dice, hasta que según lo que yo estudié. Es una vaca que es especial, que con el sacrificio de esa vaca, ahí se puede recién reconstruir el templo. Si no hay esa vaca, no hay reconstrucción. Entonces, y esto viene desde hace años, incluso comenzaron a alterar el ADN de ciertas vacas para que salga toda rojita, usando hasta la tecnología. Pero, o sea, ellos de que quieren hacer el tercer templo, ya tienen, vean, desde el año 2014 ya tienen preparado todito. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué le falta al pueblo de Israel para poder construir el tercer templo? Ya casi nada. Solo falta darles una patadita a unos cuantos musulmanes que hay ahí y se acabó. Y Donald Trump es el hombre. Donald Trump está diciendo, van a salir todos de la franja de Gaza. Si se dan cuenta el falso profeta cómo está haciendo su propia profecía. Porque miren, eso es interesante, los falsos profetas hacen sus propias profecías. Un verdadero profeta, ¿qué dice? Lo que Dios le manda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A mí uno de los mejores de los profetas que más me gusta a mí es Jeremías. Jeremías, anda y dile al pueblo, 40 años, 40 años profetizando ese pobre hombre. Y Jeremías, va a pasar esto, bótenlo a un pozo, va a pasar aquello, póngalo en una yunta, castíguenlo. ¿Cómo? Cuando Babilonia invadió Jerusalén, ¿dónde estaba Jeremías? Preso. Qué irónico, ¿no? Pobre hombre, pero nunca se rindió al final, ¿no? Entonces miren, pero Jeremías, ¿qué hacía? Lo que Dios le mandaba. Ese es un verdadero profeta, aunque les cueste la vida. Y así de igual manera nosotros en el tiempo del fin, aunque nos cueste la vida, vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe. Vamos a tener que decir la verdad y decir, ese no es Cristo, ese es Satanás. Y explicarles todo esto. Ese es nuestro deber. Pero a veces ni nosotros conocemos estas cosas. Siguiente diapositiva. Y una noticia más. Llegó el año que yo tanto esperaba. Yo vengo esperando este año desde el año 2015 más o menos. Concilio de Nicea, después de 1700 años, todavía habla. Bueno, les voy a leer acá abajo.
En pleno jubileo 2000, ¿saben que estamos en un jubileo de la misericordia? Ya, ese es otro tema. En el año santo, entre comillas, proclamado por el Papa Francisco. Qué interesante que justo ese año santo, ¿no? Pero en esta reunión se formuló desde el año 2013 o 2014 esta reunión, ¿ya? Cuando el Papa recién llegó a ser Papa. Se conmemorará también 1700 años de aniversario del primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, celebrado en Nicea en el año 325, y de ahí es de donde nace el credo, que todo católico alguna vez lo ha dicho. Este aniversario tiene importantes dimensiones ecuménicas. Dice que el falso profeta va a unificar a todo el mundo en una sola religión mundial, ¿verdad? Bueno, se está acercando este evento. Seguimos, que ya se manifiesta en el hecho de que el Santo Padre haya expresado el deseo de viajar a Nicea para celebrar esta conmemoración junto con el patriarca ecuménico Bartolomé. La Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias prepara también esta celebración. Y las dos religiones más grandes del mundo se van a unir. Esa brecha en la cual Roma se dividió entre Oriente y Occidente se va a fusionar, se va a arreglar, se va a unificar en pocos meses. Y por ahí también encaja con el proyecto 2025. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo va todo? Si no es por un lado, es por el otro. O por los dos, mejor dicho. Porque mientras en Estados Unidos están haciendo una cosa, el Papa Francisco está haciendo una cosa, en Israel está pasando otra cuestión y en Oriente también. Y todo así se va unificando. ¿Y nosotros sabíamos de estas cosas? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Cuánto falta para que sucedan todas estas cosas? Meses. Meses. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la vez pasada cuando hablamos de Donald Trump y del proyecto 2025? ¿Cuántos días se pusieron ellos de plazo para el proyecto 2025? 180 días. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? 18. Ponle un 0. 180. ¿Eso viene con la firma de qué? Ahí está la firma de qué? Del papado. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Tú quieres saber si algo es del papado? Busca. 666. El otro día cuando estábamos con la Steffi viajando, yo estaba pensando en la Agenda 2030 y ¡pum! Se me vino a la cabeza. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Saben que ahí también está el 666? Es facilito. Los que tengan calculadora lo pueden hacer ahorita. Pongan 2 dividido para 3 y díganme en cuánto les sale. Busquen, 2 dividido para 3 pongan. Y díganme en cuánto les sale. Ahí está la Agenda 2030. 2030, aquí tienen los ceros que nos queda, 2 y 3. Pongan 2 dividido para 3, ¿cuánto sale? ¿Ya vieron? Alguien que me diga, un valiente. 666, ¿verdad? Un montón de 6 salen, ¿no? Esa es la firma de quién? Del papado, es la firma de la bestia. Y nosotros estamos esperando que por ahí salga un 6, un 6. No, eso no va a salir. Ellos así operan, de manera, por eso dice el que tiene ¿qué cosa? Entendimiento, el que sea sabio, el que sea inteligente, cuente, busque, encuentre el número de la bestia. Y la agenda, el proyecto 2025 tiene la firma del papado. La agenda 2030 tiene la firma del papado. ¿Ya? Y bueno, cuántas cosas más, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a refutar un poco el futurismo, ¿no? Para entender. Yo sé que todo lo que les dije es cuestión futurista, pero vamos a aclarar porque yo no quiero que vaya a haber aquí una confusión, por si acaso, ¿ya? Yo sé que por ahí sí estamos poco estudiosos, pero vamos a refutar todo lo que dijimos. No vaya por acá alguien a salir con ideas raras, tanto los que están viendo el video como los que están aquí presentes, ¿no? El falso profeta. Nosotros los adventistas, disculparán ahí el error ortográfico, sabemos que el falso profeta es un nombre más para la bestia que surge de la tierra, los Estados Unidos, y utiliza su poder e influencia para que el mundo entero adore a la bestia que sale del mar. Mejor dicho, Estados Unidos ayudará al papado a recuperar su soberanía perdida. Y si se le llama el falso profeta, es el falso reavivamiento que se despertará en ese entonces en Estados Unidos, nación alguna vez protestante, quien decía defender los principios de Dios, como ya lo explicó Galo antes de mí. Una nación que defendía los principios bíblicos se está volcando todo lo contrario.
El gabinete de Donald Trump está lleno de católicos. ¿Cuántos jueces de la Suprema Corte son católicos de los 9? ¿Saben cuántos? Yo la última vez que me enteré eran 5. Ya no sé si serán más. Pero ya es la mayoría. Porque ¿cuántos son? 9. Y si 5 están de acuerdo, ya los otros 4 no importan. Por eso siempre son 9. Porque si son 10 pueden quedar en empate, ¿verdad? Entonces le ponen un número impar. ¿Cuál es el falso profeta? No es una persona X que va a preparar el camino, sino que es un gobierno. ¿Y ese gobierno cuál es? Es el gobierno de los estados. Puede ser Donald Trump, puede ser la mamá de Donald Trump, no importa quién está en la presidencia, es a los Estados Unidos que nosotros tenemos que mirar, no en sí a la persona. Aunque obviamente las personas connotan, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el falso profeta? Vuelvo a insistir, es los Estados Unidos. Y podemos verlo a lo largo de la historia. La historia con todos sus presidentes y todos sus mandatos, como poco a poco le han ido dando fuerza a la bestia que sale del mar. Poco a poco preparando el camino. Y ahora, Donald Trump. Acuérdense en la temática que tuvimos de Donald Trump, que dijeron, vamos a hacer grande otra vez, ¿qué cosa? Estados Unidos. ¿Pero con qué? Con Dios. ¿Pero cuál Dios? Según el Dios, según ellos, o según la gente que escucha el Dios Jehová. Pero ellos no están hablando del Dios Jehová. ¿Ellos a quién adoran? Ellos adoran a Lucifer. El tercer templo. La Biblia y el espíritu de profecía nunca afirman, y a la vez tampoco desmienten, una reconstrucción del tercer templo. Más bien tratan siempre de llevar nuestra atención ¿a dónde? Al papado o a Estados Unidos. Y a la obra que tenemos que hacer y no a la desechada nación de Israel. A su vez dijo que proféticamente ya no tiene relevancia como pueblo o nación escogida por Dios, según Daniel, Apocalipsis, Maranatha, el Señor viene y el mensajero del Señor, página 488-89. Ya. ¿Qué les trato de decir? ¿Va a haber un tercer templo? Sí, no. Yo sinceramente no puedo ni afirmarlo ni desmentirlo. Y aunque haya un tercer templo, no importa. A nosotros eso no nos dice nada, proféticamente hablando. ¿Dónde está la atención en la profecía? En el Vaticano, en el papado y en Estados Unidos. Yo no tengo que estar viendo Israel. A mí para Israel no es la señal. La señal es ¿qué? Es Estados Unidos. Más es Estados Unidos incluso. ¿Ya? Y el Vaticano. ¿Permite apuntar algo ahí? No es que es irrelevante, es muy relevante. ¿Ya? Porque hay 2 puntos. Leemos Conflicto de los Siglos y leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los del 1 en adelante. En el primer Hecho de los Apóstoles, la palabra de Dios dice claramente que Jesús se fue en el monte de los olivos. ¿Dónde va a venir? ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué cree que en todas las sociedades secretas se tienen a poder de ese monte y de Eso tiene algunas connotaciones, pero bueno. Es la única, Ya. únicamente hablando. Entonces, ese punto es importante porque el enemigo querrá tomarse pues ese lugar. ¿Por qué? Porque la pelea no es contra sangre ni carne. Sabemos la lucha es contra quién, dice el conflicto de los siglos que está al final. Contra el pueblo de Dios, contra Dios en la persona de sus escogidos. Entonces, cuando ataquen y tengan todo sentido, tomarse Israel, tomarse Jerusalén, tendrá un buen propósito para ellos. Para ellos. Nosotros espiritualmente, Cristo triunfará en todo sentido. Ya, muchas gracias. Verá, la idea de Satanás, para agregar algo más a lo que dijo el hermano, es impedir a toda costa la segunda venida de Cristo. Satanás va a tratar de... Porque escúchenme bien. Es como... Satanás es un sentenciado a muerte, ¿verdad? Ustedes están en la cárcel y dicen, mira, vos... Ya, el 3 de julio a vos te van a poner en la silla eléctrica. Ustedes van a hacer todo lo posible que esté en sus manos que no llegue esa fecha. Ojalá que cuando llegue el carro vaya llevándoles a donde su ejecución, ojalá se dañe, se ponchen las llantas, haya un terremoto, caiga un meteorito, lo que pase, que impida. ¿Sí? Eso, Satanás está en las mismas, Satanás está ahí ya yéndose a la silla eléctrica. Él va a hacer todo lo posible para que Cristo no venga. Y justamente, aunque es algo un poquito más profundo, justamente esa es la idea de apoderarse de ese sector también. Porque como dijo el hermano, ¿por dónde va a venir Cristo? Por ese ladito. Entonces ellos dicen, este lugar nosotros lo vamos a ocupar y vamos a impedir que Cristo venga. Incluso hay una teoría que dicen, alguna vez yo he escuchado, que dicen que
realmente todas estas armas nucleares y todo este armamento bélico que están haciendo las naciones del mundo es para tratar de lanzarle a Cristo en su segunda venida, para tratar de impedir. Hay esa idea, que no es tan loca, sinceramente, porque ellos sí están locos. ¿Ya? ¿Por qué hacen tantas armas? Si con las 2, 3 bombas nucleares que por ahí tenemos ya se deshabilita todo el planeta Tierra por unos cuantos siglos. ¿Por qué siguen haciendo tantas armas? ¿Qué quieren impedir ellos? ¿No? Bueno, en fin, gracias por la acotación. Entonces, miren, el tercer templo. ¿Será que lo hacen? ¿Será que no lo hacen? Lo veremos. Pero nosotros, ojo a la profecía. No vaya a ser que cuando suceda esto, nosotros digamos, miren, se hizo el tercer templo, igual como le estaban diciendo. Cuidado, hermanos. Ese es el engaño. Siguiente diapositiva, vamos avanzando. ya voy terminando el tema. El rapto. Bueno, Mateo 24, 29 al 32 lo explica. No necesito ni siquiera agregar nada al pasaje bíblico. Específicamente dice el primer párrafo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, después de la persecución. Dice que va a venir Cristo y se va a llevar a sus escogidos. No antes. ¿Qué decía el futurismo? Antes de que comiencen a caer los sellos y las copas de ira y las trompetas, ¡blum!, desaparecen los hijos de Dios y no pasa nada. Y es por eso que el mundo evangélico está tan dormido como el mundo adventista. Porque ellos que dicen, como nosotros no vamos a pasar la persecución, ¿verdad? ¿Y qué dicen los adventistas? Bueno, yo no sé ni ya no sé ni qué dicen los adventistas, porque ya ellos saben más que nadie y siguen ahí dormidos. El anticristo, ¿quién es el anticristo? El papado. Conflicto de los siglos, las palabras de Lutero. Ese es el anticristo, ¿no? No, el anticristo no va a venir en el futuro. El anticristo no vino en el pasado. ¿Quién es ese sistema que representa perfectamente al anticristo? El papado. Que Satanás se va a hacer pasar por Cristo, eso ya es otro tema, ¿ya? Pero no quitemos el foco al papado. Siguiente diapositiva. Los 7 años. Bueno, Daniel 9, 26 al 27. Los 7 años que ellos tanto hablan realmente se basa ¿a qué cosa? A la profecía de Cristo, a la última semana de las 70 semanas. Ya les hemos explicado. Ahí se explica toda esta... Y si nosotros nos podemos hablar de los sellos, las trompetas, y la explicación de eso es un poco larga, ¿no? Pero todo eso se ha cumplido en la historia, no como ellos lo presentan, que es que ahorita se están viendo a los 4 jinetes del Apocalipsis, o por ahí se están escuchando las trompetas en el cielo. Nada de eso, nada de esas cosas, ¿sí? El Armagedón, esto es algo complicado de explicar, pero resumidamente el Armagedón estaría haciendo una referencia al mundo entero bajo el nuevo orden mundial para hacerle frente a Dios, sea de manera física y espiritual. Este es un tema larguísimo, no lo puedo ampliar aquí. Pero el Armagedón no es como lo pintan ellos. Estamos hablando, el Armagedón se posiciona más o menos ya cuando se establece el nuevo orden mundial. Estamos hablando de la 6ª copa de ira. Entonces ese ya es un tema más profundo, no lo puedo ni siquiera acariciar aquí, será para otra ocasión. Y el milenio, bueno, todos conocemos el milenio, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? ¿Dónde va a ser el milenio? En el cielo. Después de los 1000 años, ¿qué sucede? Bajamos y empieza la eternidad. Básicamente así, en pocas palabras explicado. Y la última diapositiva, por favor. Y ahí está, 1 Tesalonicenses 4, 16 del 7. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí recién pasa el arrebatamiento, ¿no? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mire, este arrebatamiento normalmente sucede cuando Cristo viene. No es un arrebatamiento secreto, como enseña el futurismo, de que tú estás así, blum, la iglesia de repente se quedaron la mitad y la otra mitad se fue. Eso no sucede así. Cristo va a venir de manera visible. O sea, eso va a ser algo que no podemos imaginarlo. Porque según el arrebatamiento te vas y la ropa se te caen hasta los zapatos, ilustraditos, la ropa dobladita. Y después de un tiempito bajas de nuevo, te quedas aquí por 1000 años más. Media loca esa doctrina. Y si hablamos del infierno, eso es otra locura. Porque tú estás ardiendo en el infierno desde que te mueres y otra vez, cuando Cristo viene, otra vez te vuelve a lanzar ahí por otro más de tiempo más. ¿De dónde sacaron todas estas ideas? Del catolicismo. Y hay gente muy sincera. ¿Dónde está la mayoría de los hijos de Dios? En Babilonia. No están afuera. Hay mucha gente sincera que aunque lastimosamente hoy en la actualidad no entiende
lo que ellos están creyendo, algún día cuando entiendan todo esto y vean todo lo que va a pasar, ellos van a tomar una decisión por Cristo. Después del milenio, lo que sucede después del milenio tiene lugar en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Bueno, eso ya todos creo que conocen eso, ¿sí? Y bueno, vamos a la parte final, el gran engaño. Con esto terminamos. Escuchen bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Lo que estamos viendo en nuestras iglesias, ¿ya? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición? Es el papado, ¿ya? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y ahí estaba también lo que nos decía otro hermano. Uy, cristos han habido un montón, ¿verdad? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, no se puede ampliar mucho el tema, pero escúchenme bien. Los engaños que nosotros vamos a enfrentar en el tiempo del fin van a ser muy poderosos. Al punto que dice, si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. Si nosotros, escuchen bien lo que les voy a decir, y esto les va a sonar un poco incoherente, pero si nosotros nos dejamos llevar por los 5 sentidos, estamos perdidos. Nosotros tenemos que avanzar por fe. Cuando el apóstol Pedro le vio a Jesús caminando por las aguas, ¿qué dijo? Un fantasma. Bueno, porque tenían también algo de cuestión griega ellos ahí. Y Jesús que le dijo, ven. Y el apóstol Pedro, ¿se puede caminar sobre el agua? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? No se puede caminar sobre el agua, es físicamente imposible. Va contra las leyes de la física y de la gravedad y todo lo que se les pueda ocurrir. Pero el apóstol Pedro no se puso a pensar en las leyes de la física. Él dio un paso ¿de qué? De fe. E hizo lo imposible. Pero por un momento, ¿qué hizo? ¿Qué estoy haciendo? Dijo, y se hundió el pobre. ¿Y qué le dijo Jesús? Si se dan cuenta, era una cuestión de ¿qué? De fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y si por agregar una cosa más, y la salida al campo no es una cuestión de fe también, se requiere una fe. Se requiere una fe. Yo antes de venir acá, el día de ayer estaba con $15 en el bolsillo, porque me había gastado algo para la finca. Y si entre mí llora, ¿cómo voy a Quito? No tenía ni para los pasajes, bueno, de venida, pero no de ida. Y gracias a Dios dije, bueno, voy a trabajar, vamos a ver qué pasa. Todo se arregló y aquí estamos. Fue una cuestión de fe. Yo no dije, ay, no, es que me falta el dinero y ahora como viajo, voy a separar más que sea $20 o $25 que hubiera sido lo ideal para venir. Yo dije, y me gasté lo que tuve que gastar, compré lo que tuve que comprar y dije, ya no tengo ni para los pasajes. Vamos a ver qué pasa mañana. Salí a trabajar como siempre salgo y miren, aquí estamos, gracias a Dios. Y ahorita el regreso está complicadísimo porque hubieran visto ese terminal como estaba. Cuando llegué con la Steph le dije, mira, la fila era inmensa, ¿no? Para coger el bus que tengo que coger, era inmensa, habían unas 50, no, hace 50 personas habían ahí, formadas, casi 100 yo vi. Casi 100 personas. Yo voy a hacer el 101 y cuando llega verán 200 quizás. No, se van ya, Dios proveerá. No, entonces miren, esto es una cuestión de ¿qué? De fe. Y si nosotros no fortificamos la fe. Mateo 24 al 28. Mateo 24 al 28. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. ¿Cuántos temas no hemos tenido? ¿Cuántos predicadores no han venido y han predicado aquí? Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mis queridos hermanos, Dios ya nos lo ha dicho. El engaño que se viene de parte de Satanás va a ser grande. Se puede reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Pueden venir ciertos personajes haciéndose pasar por el falso profeta, el anticristo, yo qué sé. Van a hacer milagros, van a hacer... Hermano, todas esas cosas pueden pasar. Verán, cuando Cristo estuvo en la tierra, Galo mencionó algo, había un montón de endemoniados, ¿verdad? ¿En el Antiguo Testamento alguna vez se menciona a una persona endemoniada? ¿Quién? Los gadarenos. No, en el Antiguo Testamento.
dinastía. Al único que se lo menciona es al rey Saúl, que tenía un espíritu medio, nada más. Y de ahí, ¿verdad que no? No hay. ¿Por qué? Fácil. Cuando Cristo vino a la tierra, Satanás dijo, vámonos todos. Y salieron todos. Cristo está por venir por segunda vez. Satanás va a moverlo todo. Todo. ¿Ustedes creen que eso de lo que está haciendo Donald Trump, con lo que les acabo de presentar con Israel, con esa inteligencia artificial que le van a mandar miles de millones de dólares, qué creen que están planificando ellos? Ellos simple y llanamente quieren atraer a Satanás aquí a la tierra y tener un reino de 1000 años con él. Esa es la historia larga, resumida así. ¿Ya? Y la evidencia sobra y sobra y sobra. Y nosotros podemos pasar aquí días y horas incluso, aquí dándole a nosotros conferencias de todo lo que se está formando. En algún momento va a pasar algo y ¡boom! Ellos siempre que, termino con esta última frase, siempre que la élite quiere hacer algo, primero hacen un sacrificio masivo de masas. Les explico. En el año 2001, ellos para poder invadir Irak hicieron un sacrificio, todas esas personas que murieron en las Torres Gemelas y en los aviones. Antes, para poder hacer la de la Baku, que ya Steffi les va a comentar algo después del receso, ellos también hicieron un sacrificio. Murieron muchas personas por la Baku, por la enfermedad 19. Para poder implementar ellos sus planes siempre hacen sacrificios. En la antigüedad, para atraer a los dioses y hacer su voluntad, no se ofrecían sacrificios humanos. Hoy en la actualidad sí. Claro que ya no lo hacen, tal vez en templos y todo, sino que ellos crean eventos en los cuales mueren cientos o miles de personas. Más que seguramente en este año sucede un evento el cual va a cobrar la vida de muchas personas y después de esto vamos a ver grandes cosas, porque esa es la manera de operar de ellos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, aquí termina el tema. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a tener un receso y no se pierdan lo que va a darle Steffi después del receso, ¿sí? Pónganmelo de rodillas para orar, por favor.